Dios te bendiga en esta hermosa noche que hizo el Señor, noche de bendición para tu vida, para ti que te conectas a través de las redes sociales, de nuestra plataforma de Facebook y nuestro canal de YouTube, Iglesia Génesis, las llaves del reino. Y estamos estudiando los 66 libros de la Biblia. Damos cordial bienvenida también a nuestra amada Iglesia Génesis, las llaves del reino, y a ti que te conectas para aprender de la palabra de Dios. La Biblia fue inspirada por Dios, escrita por los hombres escogidos por Dios, con un testimonio y un propósito para las Sagradas Escrituras. Y ese mismo Espíritu Santo que les inspiró a ellos está hoy con nosotros, lo cual tú y yo somos su templo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y en la Biblia es el único libro que cuando usted lo lee, su autor está presente. Amén. Y hemos estudiado el Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, el Pentateuco, y estamos en el libro de las Crónicas. Y yo quiero resaltar un detalle que considero bien importante. El libro de Primera y Segunda Samuel son un solo libro. Dios te bendiga, Wandita, que te conectas. El libro de Primera y Segunda Samuel son un libro, pero en la Biblia de nosotros, la Reina Valera, está dividido en dos libros. El libro de Primera y Segunda de Reyes son un solo libro. Y también nuestra Biblia Reina Valera lo divide en dos. Y Crónicas 1 y 2 son un solo libro. ¿Qué son las crónicas? Las crónicas tienen una repetición del libro de Samuel y del libro de Primera y Segunda de Reyes. Los acontecimientos de David y Salomón. Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Samuel es el relato de Saúl y David y Salomón, al igual que Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas. Cabe resaltar que del capítulo 1 al 9 de Primera de Crónicas, estábamos hablando el miércoles pasado, es el relato de unas genealogías. Las genealogías son importantes porque dicen el principio y de dónde son los reyes, las dinastías. ¿Ven? Y estamos viendo un continuo desarrollo en estos libros, como en el libro de cuando Dios le dice a Moisés que construya un arca, que construya el tabernáculo, que le da las instrucciones de cómo tiene que hacer el tabernáculo. También Dios le da instrucciones a David para el plano del templo, pero un detalle importante, David no lo construye, lo construye Salomón, su hijo.
¿Por qué David no lo construyó? Porque David era un guerrero y sus manos estaban manchadas con sangre. Y por eso Dios permite que Salomón construyera ese templo. Allí en el desierto era el tabernáculo. Acá, ya para la época de los reyes, se le llama el templo de Dios, donde descansa el arca del pacto. Como descansó en el tabernáculo, también el arca del pacto descansa en el templo que hizo Salomón. Y vamos a seguir viendo cómo el pueblo de Israel se desvió de Dios cuando le dice a Samuel: danos un rey como las demás naciones tienen reyes. Y Dios escoge a Saúl, y Saúl como rey fracasó. Luego Dios escoge a David, el pastor. Saúl cuidaba burros y David era apacentador y cuidador de ovejas. Amén. Y el libro de Segunda de Crónica, el autor se cree que Primera y Segunda de Crónica fue escrito por Esdras, y que fue escrito durante el año 425 al 450. Estos libros tienen el propósito y cubren casi la misma información de Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, y los libros de Primera y Segunda de Crónica enfocan más el aspecto del sacerdocio de ese periodo. Y cabe resaltar que en la genealogía que yo les dije de Primera de Crónica, ahí está también el sacerdocio, la descendencia de sacerdotes desde Aarón hasta los tiempos de Crónicas. El libro de Segunda de Crónica es esencialmente una evaluación de la historia religiosa de la nación de Judá y de Israel. Es duro decirlo, es un poco chocante, pero los reyes de esas tribus de Israel se dieron a la idolatría, al paganismo, se separaron de Dios. Lo que Dios siempre quiso con el pueblo de Israel a través de esos reyes, no se pudo lograr ese afecto y ese cuidado que Dios tenía. Pero un punto bien importante: al profeta le dicen: danos un rey como las demás naciones. Eso es un rechazo a Dios. Dios quería seguir siéndole su sustento, como lo fue con Moisés allá en el desierto y con Josué. El libro de Segunda de Crónicas registra la historia del reinado del sur de Judá, desde el reinado de Salomón hasta la conclusión del exilio babilónico. Ese es uno de los castigos que acarreó Judá cuando se separó de Dios. Cuando su relación con Dios se fue enfriando, se fueron a la pecaminosidad, a adorar ídolos, a tener otros dioses delante de Jehová. Esas fueron las consecuencias. Se dice: poco de los malos reyes o de los fracasos de los buenos reyes. Solo se enfatiza en
la bondad que ellos tuvieran. Puesto que Segunda de Crónicas tiene una perspectiva sacerdotal, el reino de Israel casi no es mencionado aquí en Segunda de Crónicas. Debido a su falsa adoración y su negatividad a reconocer el templo de Jerusalén, Segunda de Crónicas concluye con la destrucción final del templo de Jerusalén en las invasiones de Nabucodonosor. Fíjate todo lo que conlleva cuando nos apartamos de Dios, sustituimos a Dios en nuestras vidas, ponemos cosas por encima de Dios en nuestras vidas, acarreamos consecuencias nefastas a causa de nuestras decisiones. Y no podemos llamarle a eso un proceso. No es un proceso. Fue una mala decisión la que tomamos cuando ponemos a lo material o Dios queda en un segundo plano en nuestras vidas. Acarreamos las consecuencias de nuestras decisiones. Amén. Y cuando acarreamos las consecuencias de nuestras decisiones, vienen juicios o vienen diferentes situaciones a nuestra vida. Por eso Dios siempre tiene que ser el primado y el centro de nuestra vida. Amén. No dejar de orar, no dejar de estudiar la palabra, no dejar de congregarse, no dejar de ayunar. Eso mantiene una relación activa entre Dios y tú, entre tú y Dios. Amén. Y aquí la reflexión de estos libros a lo que nos lleva es a que nosotros, usted y yo que me está viendo, no cometamos los mismos errores que cometieron esas tribus. Jerusalén, lo que cometió Judá, que no nos apartemos de Dios, porque Dios siempre está 24/7 con nosotros. El pueblo de Israel, cuando pide un rey, rechaza a Dios, como el que los libertó a través de Moisés de la esclavitud de Egipto, como el que atraviesan un mar rojo para llegar al destino que Dios le dijo a Abraham que le tenía para su pueblo. Levantan un Josué para abrir un Jordán y llegar a la tierra prometida. Hay una referencia profética en este libro de Segunda de Crónicas. Al igual que toda la referencia de los reyes, a los reyes y a templos del Antiguo Testamento, vemos en ello el reflejo, escucha bien, al igual que todas las referencias a los reyes y templos del Antiguo Testamento, estamos viendo en ello un reflejo verdadero del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Cristo Jesús, el Rey de Reyes, Jesucristo. Y del Santo Templo del Espíritu Santo, que somos usted y yo. Allá Moisés creó el tabernáculo. Salomón edificó el templo y puso el arca porque representaba la presencia de Dios habitando. En el Nuevo Testamento, a través de la persona de Cristo,
nos convertimos cuando nos arrepentimos y nos convertimos en el templo del Espíritu Santo, donde Él habita en nosotros. Amén. Recuerden que cuando Cristo fallece, muere, a causa de la crucifixión, por amor por ti, por mí, se rasga el velo del templo de arriba hacia abajo. Eso significa que usted y yo no necesitamos confesarnos solamente con Jesús, y Jesús es nuestro sumo sacerdote que intercede por usted y por mí ante el Padre. Amén. Aún el mejor de los reyes de Israel tuvo los fracasos de todos los hombres pecadores y condujo erróneamente al pueblo. Pero cuando se trata del Rey de Reyes y Señor de Señores, venga a vivir usted y a reinar en la tierra del milenio con nuestro Señor Jesucristo como Rey y Señor de nuestra vida. Él mismo establecerá su trono sobre la tierra. Esto estamos hablando después del rato que usted y yo estemos con el Señor allí en los cielos. Él mismo establecerá su trono aquí en la tierra cuando venga con su iglesia como el legítimo y heredero de David. Solo entonces tendremos un rey perfecto que reinará en justicia y santidad acerca, escuche bien, de lo que el mejor rey de Israel solo podemos soñar, esperarlo. Es una realidad que Cristo, nosotros vamos en el rapto a la presencia de Dios. Él dijo: voy pues a preparar morada para que donde yo estoy vosotros también estéis. O el rapto, o nos vamos con Él por cualquier condición, cualquier enfermedad. No importa la circunstancia, lo importante es que cuando llegue ese momento tuyo y mío, nosotros tengamos una salvación grande delante de Dios, porque Cristo pagó un precio con su sangre, limpiándonos de nuestros pecados y restaurándonos y salvándonos. Por eso Él dijo: donde yo estoy, yo quiero que vosotros también estéis. Voy pues a preparar morada para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese Rey de Reyes y Señor de Señores no es como el del Antiguo Testamento, que eran reyes que fallaban a Dios. Este Rey viene de Dios para nuestra vida, para nuestra salvación. Y hay un dato aquí bien importante. Jesús es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores cuando Él venga con su iglesia a reinar en la tierra. Un dato bien importante: los discípulos pensaban y creían que Jesús era el Rey, el hijo de David, la dinastía de David, que venía a libertarlos de la esclavitud de los romanos. Pero Cristo vino a hacer algo mayor que libertarlos de la esclavitud de los romanos. Cristo vino a libertarnos de la esclavitud del pecado, de la esclavitud la cual Satanás tenía. Se creía que tenía el triunfo ganado, y no fue así. Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario, y nosotros, y usted y yo, somos más que bienaventurados. Similarmente, el gran templo es construido por Salomón. No fue diseñado para durar para siempre, solo 150 años. Necesitaba ser reparado de la decadencia y del deterioro por futuras generaciones, quienes
se habían vuelto idólatras, y eso está en Segunda de Reyes. Pero hay algo bien importante: aquel templo se deterioró. Pero el templo que es usted y yo del Espíritu Santo, pero el templo del Espíritu Santo en aquellos que pertenecen a Jesucristo, vivirán para siempre y por siempre. Sepa usted bien esto: nosotros que pertenecemos a Jesús somos ese templo no hecho por manos de hombres, sino por la voluntad de Dios. Amén. El Espíritu Santo que vive en nosotros, no con nosotros, en nosotros, que es diferente, jamás se apartará de nosotros. Y un día nos entregará a salvo a las manos de Jehová, de Dios. Eso lo dice Efesios. Ningún templo terrenal tiene esa promesa de permanencia eternamente. Amén. Recuerda que usted y yo somos el templo del Espíritu Santo. Nuestro rey de nuestro templo se llama Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos llamados el templo del Espíritu Santo, donde habita, como les dije ahorita. ¿Dónde es que Él habita? En nosotros, no con nosotros. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Ese es el que nos guía a toda verdad y a toda luz. El lector de Crónica es invitado a evaluar cada generación del pasado y a discernir, porque cada una fue bendecida por su obediencia o castigada por su maldad. Aquí hay reyes que empezaron haciendo lo bueno y terminaron siendo abominables delante de Jehová. Y por ende, si el líder falla, puede hacer también que sus seguidores fallen. Pero también debemos de comparar la situación de esta generación, de esta generación, tanto colectiva como individualmente. Si nosotros o nuestro país o nuestra iglesia está experimentando dificultades, escuche bien, es para nuestro beneficio comparar nuestras creencias y cómo actuamos basado a nuestras creencias. Con la experiencia de los israelitas bajo el gobierno de varios reyes, hay una gran diferencia. Usted y yo vivimos bajo la cobertura del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Tenemos la cobertura de Dios, que es nuestro creador. Tenemos el seguimiento fiel y exacto 24/7 en nosotros del Espíritu Santo. Pero si las crónicas no nos enseñan esta experiencia, es que Dios desea perdonar. Recuerde algo: Dios desea perdonar a aquellos que se humillen, oren y se arrepientan. Es necesario que nos arrepintamos, no convertidos. Esto es un proceso delante de Dios. Usted se arrepiente, usted se convierte, comienza una nueva vida en Cristo. Te arrepientes de qué? Del pasado. Te arrepientes de aquello que te detiene a seguir adelante. Te arrepientes de aquello que no te permite recibir el perdón de Cristo en la cruz del Calvario.
Te arrepientes de esos pensamientos del pasado que están en el presente de tu vida. Que esos son los que son las almohadas donde uno se recuesta a pensar, a analizar, viviendo el pasado en el presente. Usted y yo tenemos que vivir una vida íntegra delante de Dios y para testimonios a otros. Si pudieras obtener de Dios cualquier cosa, ¿qué tú desearías? ¿Qué tú le pedirías? ¿Qué le pedirías? Una fabulosa fortuna, una salud perfecta para ti y tus seres queridos. El poder de la vida, el poder de la vida sobre la muerte. Increíble pensar en ello, pero no es así. Pero más increíble es que Dios le hizo esa oferta a Salomón. Eso que yo te estoy diciendo, que te expresé en pregunta, fue lo que Dios le hizo en oferta a Salomón. Y él no eligió ninguna de esas. Lo que él le pidió a Dios fue sabiduría y conocimiento para completar la obra que Dios le había asignado y que le realizara correctamente la elección para nosotros, que es que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una comisión para cumplir. ¿Cuál es esa comisión? Y la bendición más grande que podemos buscar de Dios es la habilidad de llevar a cabo su voluntad en nuestras vidas. Ahora, para ello, usted y yo necesitamos sabiduría de lo alto. La Biblia dice que el que está falta de sabiduría, pídala a Dios, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Otro principio de la sabiduría, ser tardo para hablar y pronto para escuchar. Tenemos que pedirle sabiduría a Dios para guiar nuestra familia, nuestros hijos, para guiar la iglesia, para guiar los ministerios, para saber cuándo debemos actuar, usando y conforme a la voluntad de Dios. Para ello necesitamos la sabiduría de lo alto, Santiago 3:17, para discernir cuál es la voluntad, así como la comprensión y el conocimiento íntimo de Dios, a fin de motivarnos para ser como Cristo, tanto en hechos como en actitud. Hay varios puntos que para mí son bien importantes. Resumiendo, para terminar el estudio. Mi amada, mi amado, nosotros tenemos un Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo. Él quiere que donde Él está, usted y yo estemos con Él. Él entregó su vida para darnos vida eterna. Él derramó su sangre para limpiarnos de pecado. Por sus heridas en la cruz del Calvario, usted y yo somos sanos por esas heridas que Él llevó en la cruz del Calvario. Él hizo todo lo posible y lo indecible
para cumplir el propósito de Dios. ¿Se acuerdan cuando Él estuvo en el monte y dijo, si es preciso pasa de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieras? Porque el mandato de Dios fue a dar a su Hijo por la humanidad, por amor a la humanidad. En la cruz del Calvario perdonó tus faltas, tus pecados, perdonó nuestras ofensas. Llevó una corona de espinas para que tú y yo lleváramos una corona de gloria. Murió para darnos vida eterna. Y qué salvación tan grande, gratuita de parte de Dios para nuestra vida. Cristo está a la puerta. Tengo que dejarte saber algo bien importante. Cada día que pasa nos acercamos más a nuestra eternidad. El infierno no fue hecho para nosotros, sino para Satanás y sus demonios. Cierto, cierto. Tenemos un libre albedrío, una libre selección. Pero debemos de dejar que Dios dirija nuestras vidas. Que esperemos en Él, que confiemos en Él. Que Él sabe de qué cosas tenemos necesidad de que la pidamos. Que no estamos solos, está el Espíritu Santo con nosotros. Dios es el Todopoderoso de nuestras vidas. No dejemos que las circunstancias nos lleven a tomar decisiones que no son conformes a la voluntad de Dios. Cada día que pasa nos acercamos más a nuestra eternidad con Dios. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Nosotros somos su santo templo, donde está con nosotros el Espíritu Santo. No dice con, dice está en nosotros el Espíritu Santo. En aquel tabernáculo y en aquel templo de Salomón estaba el arca del pacto y representaba la presencia de Dios. En nosotros como templo, tabernáculo, está la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Permítele a Dios y dile, Señor, yo quiero ser el templo de tu Espíritu Santo. Me arrepiento de mi pasado que me llevó al pecado. Me arrepiento de haberme alejado de ti. Perdóname por poner cosas por encima de ti y quitarte el primado. Comienza una nueva vida en Cristo. En lo que queda de este año, comienza a dar cambios en tu vida. Si antes no te congregaba, hazlo ahora. Si antes no oraba mucho, ora más. Es hablar con Dios. Es lo mismo que tú coger el celular y hablar con una persona, pues coge por medio de la oración, comunícate con Cristo. Y Cristo que te ve en secreto te recompensa en público. El Padre que ve de qué cosa tienes necesidad, Él lo va a suplir. Él va a escudriñar tu mente y tu corazón. Y dice, la palabra no está en tu boca y Él la conoce. Fíjate qué fácil derramar tu vida delante de Dios. En el Antiguo Testamento necesitaban reyes.
en el Nuevo Testamento. Necesitamos al Rey de Reyes, que es Jesús. Y el establecimiento permanente hasta la eternidad del Espíritu Santo. Si te conectaste ahora, este estudio bíblico va a estar en la plataforma de Facebook, lo puedes ver nuevamente. O si no te has suscrito al canal de YouTube, aprovecharlo. En el canal de YouTube está nuestro programa, El Buen Pastor. Están todos los reels que hacemos. Están los estudios bíblicos, las predicaciones. Ese canal fue creado para bendecir tu vida, para acercarte más a Dios, para que conozcas de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo. Ese es el verdadero propósito del canal de la Iglesia Génesis, las llaves del reino. Vamos en crecimiento. Lo que queremos es bendecir tu vida. Y si no tienes una iglesia, pues queremos ser tus pastores. Danos la oportunidad. Nos puedes llamar al teléfono de la iglesia 787-667-6562, 787-667-6562, el teléfono de la iglesia. Estamos ubicados en Levittown, en la 4ª sección. Mi amada esposa y yo nos honramos en pastorear esta humilde y preciosa iglesia. Lo que queremos es bendecirte, que tú aprendas de la palabra, que tú sepas lo importante que es para Dios, que te hizo un templo donde su Espíritu habita en ti. Es una iglesia de teología, es una iglesia que trabajamos mucho la sanidad interior. Y aprovecho este momento para hacerte esa cordial invitación. Nos puedes llamar al teléfono 667-6562, te damos la dirección para que estés con nosotros. Y aprovecho, este domingo tenemos servicio de Santa Cena y la celebración de los cumpleaños del mes de septiembre. Amén. Así que, sin nada más, Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu amigo y hermano el pastor Neco y pastora Emily de esta amada iglesia. Bendiciones para ti, bendiciones para los tuyos. Y que la paz del Altísimo reine todos los días de tu vida. Y recuerda, cada día que pasa, nos acercamos más a la presencia de Dios. Dios te bendiga.